Que la vida resulta a veces monótona, que nos levantamos en más de una ocasión con esa sensación de que dejamos escapar nuestro tiempo como agua entre los dedos. Pues sí, así es. Es un sentimiento nostálgico, agridulce y dulcificado artificialmente transcurriendo las horas del día, puesto que de alguna manera nos autoengañamos para conseguir ese bienestar cálido pero efímero. Eso no significa que seamos unos infelices, no. Bueno, yo por lo menos no me atrevería a justificarlo de tal modo. Pero nos volvemos apáticos ante la vida cuando seguimos el redil marcado y, por supuesto, nos damos cuenta de ello. Estudia, sé el mejor, cómprate una buena casa, ten un gran coche, viaja a sitios exclusivos. Vale, pero ¿y qué? Nos han enseñado que tenemos que trabajar duro, ser constantes y exigentes con nosotros mismos. Entonces recuerdo las palabras del excombatiente norteamericano Tim Kennedy cuando dijo aquello de: te voy a decir cómo estar mejor. Deja de ser un cobarde. Levántate temprano y entrena. Entrena tan fuerte que las manos te sangren y sudes ácido. Entrena tan duro que te desmayes mirando las estrellas. Límpiate, come sano, ponte guapo. Entonces sabes que el verdadero trabajo está a punto de comenzar. Encuentra algo más grande que tú mismo y vierte cada kilo de lo que eres en ello. Si es tu familia, sé el mejor padre del mundo. Si eres policía, bombero o basurero, sé el mejor. Conoce cada ley, reglamento o ruta como la palma de tu mano. Sirve a la comunidad como tu razón de ser. Y cuando finalmente llegues a casa, sé un amante generoso y luego derrúmbate en la cama. Deberías de estar dormido antes de que tu cabeza toque la almohada porque te has esforzado mucho en cada momento del día. Levántate al día siguiente y comienza todo de nuevo. Tales reflexiones me parecen perfectas, por supuesto en contexto propio del mismo personaje, pero con una salvedad para mi gusto. Cuando consigas salir del aprisco que nos convierten en meras fichas de ajedrez, añádele a dicha meditación. Reúnete con un nutrido abanico de personalidades, instruidas, con valores y decididas. Entonces volverás a creer en ti, encontrarás la motivación necesaria para tus nuevos proyectos. Aprenderás y serás oído. Te atreverás con cosas desconocidas y nunca, nunca dejarás de aplicarte. Pues es el secreto del éxito, está en creer en ti, en la humildad, en la constancia, en el disfrute de las pequeñas cosas de la vida. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Hoy nuevamente un Café de Levante cargado de buena historia, de buena investigación sanluqueña, nunca mejor dicho. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo José María Hermoso Rivero. Amigo Chema, gracias por venir nuevamente y encontrarte en este rinconcito de cultura de la provincia de Cádiz. Muy buenas, Rafa. Encantado de estar otra vez en este nuevo Café de Levante, que ya es casi una tradición, desde que lo inauguramos en aquellos famosos programas de radio. Verdad que sí. Amigo Chema inauguró nuestro Café de Levante cuando estábamos en la radio, inauguró también Café de Levante estando aquí en Costa Noroeste Televisión. Chema, un poquito a esta pequeña introducción, ¿no?, que venimos y que abre nuestro café más literario. ¿Tú crees que estamos demasiado absorbidos por culpa de esta vida moderna y apresurada y en constante ebullición que nos quita cosas quizás más importantes de nuestra vida diaria? Obviamente nos quita el tiempo, y el tiempo es un lujo, pero además yo pienso, nunca soy del todo negativo, siempre soy, en ese aspecto intento ver el lado bueno de las cosas, que nos ayuda a valorar realmente las verdaderas cosas que importan, pues muchas veces te absorbe tanto el trabajo, te absorbe tanto el ambiente, el ir corriendo para acá, para allá, que cuando te das cuenta verdaderamente lo que es importante, y tú y yo lo sabemos, lo más importante de todo, pues al final termina diciendo, a ver, aparto esto y me centro en esto que es realmente lo que me llena. Porque al fin y al cabo, las glorias del mundo son pasajeras.
Y al final lo que nos vamos a llevar muchas veces es el cariño de nuestros familiares, el tiempo que pasemos con nuestra familia y aquellas cosas que nos gustan. Vamos, ese es mi parecer, yo cada vez me voy dando más cuenta, que al final la prioridad al final es eso y es lo que más recompensa. Sí, pero es verdad que muchas veces esta vida tan apresurada que llevamos nos lleva muchas veces a estar siempre como al límite, ¿verdad? Sí, como sí, intentando llevar hacia adelante muchas cosas a la vez que al final resulta un poco... Sí, estresante y que al fin y al cabo, ¿qué te aporta? Yo siempre me planteo y digo, realmente, ¿qué me aporta? Y a partir de ahí digo, si esto no me aporta todo lo que yo considero que es importante, pues ¿para qué lo voy a hacer? Bien, hombre, después está el disfrute personal, pero tú sabes perfectamente que a estas alturas de la vida ya hay que centrarse en algo concreto. Bueno, ese es mi punto de vista. Y nosotros nos vamos a centrar antes de ahondar un poco más en tu trabajo de investigación, en tus nuevos proyectos, en un tema evidentemente que está en la palestra, ¿no?, de nuestra Sanlúcar del día a día, como es ese 5º centenario de la primera circunnavegación al mundo. Bueno, charlas, conferencias, presentaciones de libros, conciertos, etcétera, etcétera, un crisol y un abanico de humanidades enorme el que se está desarrollando en Sanlúcar. ¿Cómo estás viendo desde tu punto intelectual, por supuesto, sanluqueño, el avance de estas celebraciones, ¿no? Pues la verdad, hombre, siempre se pueden mejorar las cosas, eso es indudable, pero yo lo estoy viendo muy activo y sobre todo en los últimos años, tú sabes que con el tema de mi blog intento darle publicidad a todas esas actividades culturales, pues así, en plan llano diríamos, esto es un no parar. Toda la semana hay presentaciones de libros, toda la semana hay conciertos, y una cosa que me llama mucho la atención, el movimiento cultural de Sanlúcar, y lo hemos comentado alguna vez, es bastante incipiente, es decir, prácticamente toda la semana hay un acto cultural organizado por las asociaciones y demás, y desde los últimos tiempos también coordinado por el ayuntamiento, y eso está muy bien, porque también le da cabida y se coordina un poco, porque ha pasado, y tú lo sabes, que a lo mejor ha habido 2 conferencias al mismo día, a la misma hora, y así un poco diciendo, bueno, no podían intentar compaginarse los horarios. Ajá. Pero bien, vamos, yo lo veo bastante bien, ¿ves? Siempre es mejorable. Yo el otro día me estaba, fíjate, a lo mejor no me preguntes qué comí ayer, pero me acuerdo de una conversación hace años con mi profesor de arqueología, don Antonio Malpica, en una excavación, y él me decía, Chema, dice, ¿para qué excavamos? Tú imagínate, a pie de obra allí, excavando allí, no me acuerdo si estaríamos en una necrópolis musulmana, no recuerdo, y me preguntaba, ¿para qué excavamos? Y yo, iluso de mí, Antonio, para descubrir cosas. Dice, no. Dice, trabajamos y excavamos para generar conocimiento, y el conocimiento genera riqueza, pero riqueza para la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo estoy moviendo en el campo de la arqueología, donde yo me moví hace ya muchos años. Si lo que descubrimos no les damos una función económica y demás, o buscamos que la sociedad se lucre con eso, nos quedamos un poco como, ¿para qué lo estamos haciendo? Y yo llegué a esa reflexión y digo, estaría muy bien que todas estas actividades culturales y demás sirvan para crear riqueza. No me preguntes cómo, porque yo no soy gestor. Pero que estaría, vamos, mi punto de vista, o sea, que llegaran infraestructuras, que llegara, o sea, básicamente, trabajo, que es algo que, por desgracia, en esta zona es casi un artículo de lujo. Entonces, está muy bien, todas las actividades culturales generan conocimiento, generan un movimiento cultural muy importante, pero que es verdad de que haría falta. Y sobre todo también, Chema, cuando sale de la mano también de gente que lo hace por ese amor, ¿verdad?, claro, a la cultura, y eso engrandece a una ciudad. Sí. Aquí muchísimos escritores, investigadores que lo hacen con el simple afán de divulgar y obviamente de dar a conocer y sobre todo que la población conozca a lo mejor un cuadro, una escultura, la importancia que tuvo tal personaje histórico. Exactamente, todo eso es riqueza, pero que es verdad que, hombre, que yo mismo me planteo, bueno, Chema, ¿yo para qué hago esto? Para dar a conocer, pero tendríamos que tener, yo mismo me lo planteo, el primer autocrítico soy yo, de intentar, digamos, que esto lleve a algo. Claro. A una riqueza. Sí. Y todo surgió, te digo, de esa conversación puede hace 10 años. Voy a poner un punto y aparte porque hablando un poquito del tema de arqueología con Antonio Malpica, ¿verdad? Sí, don Antonio Malpica. Hoy precisamente he estado leyendo la noticia, triste noticia, evidentemente para todo el mundo, yo creo que para toda la sociedad en general, pero sobre todo para la arqueología, de nuevo, bueno, Palmira parece que ha vuelto a caer en manos del Estado Islámico. Vamos a ver ahora cómo es
Es muy difícil. Es una noticia, a mí me entristeció bastante, ¿no? Bueno, estamos hablando de una de las ciudades con el patrimonio arqueológico más importantes del mundo y que vuelvan a caer en manos de esta gente. No, esto no es, Rafa, esto no es algo nuevo, y mira que yo no soy un experto en Oriente Medio, ¿no? Pero desde las primeras guerras de Irak, está hablando de los principios de los 90 y demás, todo lo que ha sido el tema del patrimonio cultural ha sido constantemente amenazado. Fíjate, cuando tú vas a algún museo, por ejemplo el Pergamon de Berlín o al British Museum de Londres, y tú mismo te replanteas que ve el colonialismo, que ve los ingleses se han llevado todo, muy bien. Y yo muchas veces digo, viendo cómo está la situación ahora en estas zonas de Oriente Medio, digo, pues fíjate que gracias a que en determinados museos, o que se hizo, porque esto fue un expolio, vamos a ver, pero posiblemente se hayan conservado piezas que hoy en día hubieran desaparecido. O sea que fíjate, yo pienso que algo bueno, o sea, por verle el lado positivo, lo podíamos tener. Y pese a eso, el flujo constante de piezas que se venden en el mercado negro es brutal. Dicen que desde que había comenzado la guerra contra el Estado Islámico, por ejemplo, las piezas venidas desde Siria o desde Irak había subido en venta ilegales y en negra en Estados Unidos en un 600%. Sí, o sea, que había salido evidentemente de allí, todo en el periodo de guerra. Mira, te aconsejo, aquí lo hago a todo el mundo, hay una profesora de la UNED, si meto la pata lo siento, doña Ana María Vázquez Hoy, que hizo unos programas de radio sobre historia antigua magníficos, que se lo pueden encontrar en YouTube y demás, y ella hablaba en una de las conferencias que tiene colgada en YouTube. Ella hablaba del expolio que había sufrido el Museo Arqueológico de Bagdad. Ella decía que se me han acabado las lágrimas de tanto llorar por lo que ella recordaba haber visto a principios de los 80 y lo que ya no está. O sea que es algo que, por desgracia, la guerra trae esas cosas. Recuperando el tema de este quinto centenario, que bueno, que nos tiene a todo el mundo bastante activos y esperanzados, ¿no? O esperanzados y activos, ¿no? ¿Cuál es la Sanlúcar que deberíamos de conseguir, José María? No lo sé, hombre, yo siempre planteo que toda esa gente que está tan bien formada, bueno, no mi generación, ya las que vienen ya, que han pasado, que obviamente pudieran encontrar su ciudad un trabajo y pudieran desempeñar aquí, no tiene que irse al extranjero a desarrollar sus actividades profesionales. Eso, desde mi punto de vista, sería algo bueno. Pero ya te digo, yo soy en el punto de vista positivo y creo que se está avanzando bastante, que ojalá que eso se traduzca más en creación de empleo e infraestructura. Pero por lo demás, yo digo, ojalá. Pero para él, creo que vamos en el buen camino. Y ahora sí, ahora vamos al turrón, nunca mejor dicho. Sigues con tu trabajo de investigación, con tu trabajo de historiografía, esa hemeroteca que tantas satisfacciones nos da a los enamorados del papel antiguo, ¿verdad? Bueno, hay un tema interesante que has publicado, alguien que todo el mundo hemos conocido en Sanlúcar, que hemos oído hablar constantemente de él, don Pedro Barbadillo, pero que parece, pese a haber dejado una obra importante en los años 40 del siglo XX, que había muchos claroscuros y que no se había hablado ni se había contado toda su historia y todo su trabajo, hasta parece que hasta ahora, ¿no? Que ha sacado a la luz un trabajo sobre don Pedro Barbadillo y que me gustaría que nos dieses unas pinceladas de quién era, en qué situación cronológica nos encontramos. Es curioso, Rafa, porque es un señor al que todos hemos consultado. Cualquiera que haya hecho un trabajo sobre historia de Sanlúcar relacionado con el ámbito cultural e histórico de Sanlúcar Barrameda ha consultado el Historia de Sanlúcar Barrameda de don Pedro Barbadillo Delgado. O sea, ahora, Biblia enorme, ese papel pero era curioso, cuando yo preguntaba a mis compañeros, dice que ¿tú sabes algo de Pedro Barbadillo? Dice, sí, que tiene unos libros, tal, dice, pero yo no sé nada de ese hombre. O sea, el gran desconocido, gran desconocido, bien. Entonces me proponen, el año pasado me proponen en las terceras jornadas de arqueología, gracias a don Manuel Parodi, al cual le mando un saludo desde aquí, él me propone si yo podría hablar un poco de Pedro Barbadillo. Dice, ya que has tratado el tema de la historiografía y demás, y tienes formación de arqueólogo, ¿podías hablar? Yo, como siempre, no sabía dónde me metía, realmente, pero bueno, lo intenté y lo hice lo mejor que pude. Claro, lo que yo planteé en esas terceras jornadas fueron un pequeño esbozo sobre el personaje. Y a raíz de ahí, contacto con realmente el pionero en el personaje, que es don Manuel Toribio, profesor del Pacheco, que ya no, desde hace unos años ya no está aquí, creo que está por la provincia de Córdoba y demás, que le mando un saludo a Manuel Toribio, y le mando un correo, y él
amable, o sea, amabilísimo, me envían no solo su artículo, porque él tenía publicado un artículo en unas actas de un congreso en Priego de Córdoba, si no recuerdo mal. No solo me envía su artículo, sino que me envía también mucha documentación que él había conservado y había extraído, fotocopiado y demás, para que yo me documente. O sea, tú imagínate, me manda y me dice, le parece interesantísimo, uy, me encanta que enfocas este tema, tal. Total, que desde que termina el congreso, la tercera jornada de arqueología, pues obviamente con el compromiso que existía y que existe de publicar unas actas, pues yo me pongo ya, digamos, manos a la obra. Tú sabes que mi situación personal cambió el año pasado. Bueno, pues en los ratos que tenía, pues empiezo a investigar sobre el personaje, saco mucha información de las hemerotecas y básicamente, para no enrollarnos mucho, me encuentro con un personaje, obviamente un gran historiador, con mucho mérito, todo hay que decirlo, porque escribe una historia de Sanlúcar en una época muy complicada, que son los años 30 y los años 40, pero que además es un personaje, como todos, con sus claros oscuros. Además, su vinculación al régimen franquista, esto hay que decirlo, pues obviamente después ha hecho de que lo miremos con unos ojos, por así decirlo, de manera negativa. Pero claro, yo como historiador, yo tengo que centrarme y ser medianamente objetivo. Tú no puedes guiarte por un prejuicio para que nos entendamos. Claro. Lógico, a pesar de que a este señor participó en la Guerra Civil, participó, digamos, dentro del gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar en el periodo de la Guerra Civil, bien, y alguno me dirá, hombre, pues ese señor pues participó de los asesinatos. Muy bien, no lo sé, yo no tengo documentación que lo afirme, está claro que pertenecía al Ayuntamiento. Pero yo tengo que centrarme en su obra historiográfica. Es que tenemos una obra historiográfica, y además, fíjate, Rafa, densa y que no había sido todavía escudriñada. Claro, bueno, escudriñada, lo que no había sido escudriñada, perdona, era tanto la figura, el personaje. El personaje, no la obra, claro. La obra era citada. Y de hecho, fíjate si es importante, Rafa, que desde que Fernando Guillama en 1859 publica su Historia de Sanlúcar Barrameda, que es la primera que se imprime, por así decirlo, hasta 1942, no se publica otra historia de Sanlúcar, que es la de don Pedro Barbadillo Delgado. Ojo, hay que decirlo, hay una historia de Sanlúcar anterior, más muy cercana, de 1930, que es la de don José María Dómenes Romero, que el problema es que... Apuntes de la historia de Sanlúcar de Barrameda. Ahí está, que es un libro muy interesante, está bastante bien. Y entonces, pero ese libro había tenido una tirada muy corta. Bueno, don Pedro Barbadillo publica esa obra y es un auténtico libro de referencia y tiene muchísimo mérito porque en esa época Velázquez Gastelu no había sido publicado, que este es el gran mérito que tiene don Pedro Barbadillo, y él rescata los manuscritos de don Juan Pedro Velázquez Gastelu y hace esa magna historia de Sanlúcar Barrameda, que claro, no sigue a lo mejor, por así decirlo, una línea temática exacta, sino va metiendo, por ejemplo, que si habla de las fuentes, de las plazas, de las armas, pero hombre, simplemente el hecho de rescatar la obra de Juan Pedro Velázquez Gastelu, que, piénsalo, hasta principios de los 90 no se publican sus libros. Es decir, era ese autor que todo el mundo citaba, pero que nunca había sido publicado sus manuscritos. Entonces, piénsalo bien, si desde el año 1942 hasta la década de los 80, el libro, por digamos, fuente documental era Pedro Barbadillo Delgado. Y simplemente por eso creo yo que debemos tener... Vamos, lo debemos tener en consideración, simplemente. Esa historia de Sanlúcar contada por Pedro Barbadillo y que ahora está siendo contada con ese magnífico libro, esa tirada de 10 ejemplares que ha sacado Narciso Clima, bueno, ¿no? Con esa historia social de Sanlúcar en la que tú has presentado y has estado con él. Hace un par de años le presenté el tomo 8. Bueno, que también ha cerrado también otra nueva década de nuestra historiografía. Lo de don Narciso Clima, eso ya es punto y aparte, eso es un hito. Es verdad. Eso es un hito, eso es insuperable. Es verdad. Así de claro. Bueno, Chema, y dentro de esa información encuentras, imagino que también material fotográfico, me comentaste, sí. Un material fotográfico bastante inédito, totalmente inédito, ¿no? ¿Y qué te sugiere el personaje? ¿Qué te sugiere hemos hablado de su visión, ¿no?, histórica, pero el personaje en sí? Hombre, el personaje es un hijo de su tiempo, eso es innegable, con sus propias convicciones político-religiosas de su época. Y ya digo, el hecho del material inédito es porque me empiezo a poner en contacto con los familiares
Y al cabo del tiempo me responde uno de sus hijos, que por cierto tuvo 13, un señor mayor, don Germán Barbadillo, al que le mando un saludo desde aquí, ya que hemos tenido mucho contacto por email, y él amabilísimamente, interesadísimo en que se dé a conocer la obra y la figura de su padre, pues me envía mucha documentación, tanto fotográfica también, como documental. Entonces a partir de ahí hago yo mi trabajo, y nada, simplemente agradecérselo mucho. Pero haber hecho una visión bastante intentada, acertada sobre el personaje. ¿Dónde podemos encontrar ese trabajo? Que yo sepa, saldrá publicado, o está publicado ya, porque creo que es así, en el volumen tercero de las actas de la Jornada de Arqueología, editadas por la Asociación de Amigos del Libro Luis de Guila, que hace una labor encomiable. El año pasado el Congreso se dedicó a los arqueólogos que investigaron la zona del Bajo Guadalquivir, que está coordinada por nuestro queridísimo don Manuel Parodi, y si no recuerdo mal, el libro el artículo está ahí. Está ahí. Amigo Chema, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando un poquito de todos tus trabajos y tus cosas. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos minutos de publicidad. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con José María Hermoso Rivero, historiador e investigador sanluqueño, y buen amigo, por supuesto, buen amigo mío y buen amigo de la casa. Amigo Chema, hemos hablado de ese primer trabajo que ha salido publicada en las jornadas de arqueología de don Pedro Barbadillo, y siguiendo con el árbol genealógico de la familia Barbadillo, bodegueros e historiadores y políticos sanluqueños que han dejado, bueno, tantas cosas, ¿no?, en Sanlúcar. Tenemos sobre la mesa un libro de 1928. Una joya. Una joya, tú lo has dicho, una joya. Una joya. Crequi el tamborilero, memorias de un revolucionario de 1873. Es un trabajo, es un libro publicado por don Manuel Barbadillo, publicado por Jerez Gráfico, y que ha rescatado de esa bibliografía sanluqueña perdida y que parecía que se iba a quedar, ¿no?, enterrados en el polvo de la historia. Ha recuperado este trabajo, ha recuperado este libro y ha sacado también un artículo que ha tenido un interés muy grande por parte de todos los que seguimos tu labor de investigación. Fíjate, Rafa, yo habré publicado muchas cosas, muchas cosas, tampoco tengo tantos artículos, ¿no?, pero verás diferentes temas, que si órgano, que si la ocupación francesa de Sanlúcar. Pero será yo creo que de los pocos trabajos que a mi mujer le gusta. Sí, ríete, pero es así. También recuerdo yo, echando una memorieta, cuando yo lo publiqué en la revista Gargory, cual estoy muy agradecido a Luis de Guilda y demás. Es un artículo que rescata un personaje muy interesante, para mi punto de vista, a lo mejor en este caso me guío más por lo emocional que por lo racional. ¿Por qué? Porque realmente me di cuenta que el tal Crequi existió. O sea, don Manuel Barbadillo, que era un magnífico escritor, ojalá que algún día sus libros se vuelvan a reeditar, republicar y demás, él hizo un recurso literario magnífico, que era coger un personaje real, del cual prácticamente, te lo voy a decir, había una mención en las actas capitulares, y convertirlo en personaje de novela. Eso es precioso. ¿Cómo surge, digamos, el artículo que tú haces referencia de Crequi? Pues fíjate, cuando en el año 2011 estoy trabajando en el archivo municipal sobre mi trabajo sobre la ocupación francesa de Sanlúcar, me encuentro un acta que me llama mucho la atención, que es un soldado francés llamado Messier Crequi, que en el año 1811 le pide al ayuntamiento que le devuelvan todas sus pertenencias, que le habían copiado, o sea, que no, le habían robado durante el cautiverio en Sanlúcar en 1808. Y el ayuntamiento, obviamente, que estaba bajo dominio francés, le restituye. O sea, Rafa, es una mención de un acta que te puedo decir que es un párrafo, a lo mejor de 20 líneas, no tiene más.
Y fíjate, a partir de esa mención de un soldado francés llamado textualmente, no se sabe ni el nombre de pila, Messier Créqui, Manuel Barbadillo hace esa magnífica novela. O sea, pero ojo, esto tenía truco. Cuando yo veo el acta, digo, Messier Créqui, digo, y hay un libro de Barbadillo que se conserva en el archivo municipal también, hay una copia allí, que se llama Créqui el tamborilero. Yo me voy al libro y pone el libro, Memorias de un revolucionario en 1873, digo, esto no puede ser. Es que no concuerda, ¿verdad? Es que no concuerda. Es que no concuerda lo de Memorias de un revolucionario del 73 con lo que estamos hablando a comienzos de del un siglo soldado XIX. francés de 1808. Digo, ¿esto cómo es? Y claro, ya yo fotografío el acta, la copio obviamente y me la guardo. Bien, bueno, algún día. Y cuando, o sea, de estas cosas que te surgen, los tienes guardados, surge el tema y me planteo escribir sobre Messier Créqui. Cuando me voy al libro, me di cuenta que sí, señor, que el principio del libro, y cuando tú, el que se lo lea se dará cuenta, se inventa una historia basada en un personaje real, que me encanta, que es Messier Créqui. ¿Quién es Créqui? La versión real. Créqui es un soldado francés que termina arrestado durante la batalla de Bailén. Tú sabes, eso el profesor Salvador lo tiene documentado, yo lo tengo en otros trabajos también. Termina la batalla de Bailén y los presos son repartidos por toda la provincia de Cádiz con destino supuestamente a ir a Francia. ¿Dónde los meten en Sanlúcar a la soldadesca? Pues la soldadesca, bueno, hay diferentes sitios, si los meten en el convento Santo Domingo, bueno, muchos, el convento San Francisco, pero supuestamente los meten, el mayor grupo los meten en el castillo de Santiago. Bien, hasta ahí llegamos. Allí recibirán un trato inhumano, un trato de abuso. Eso no es que lo diga Barbadillo, eso viene en las actas. Les roban todas sus pertenencias, les venden, por ejemplo, para que coman, les venden productos en mal estado. Y fíjate, si estaría en mal estado, que hasta el propio ayuntamiento de la época protesta diciendo, hombre, no se le puede a estos señores tratar de tan inhumanamente. Y entonces, esta es la parte, digamos, real. Barbadillo se inventa de que el tal Créqui, que es verdad, pertenecía al regimiento de París y era tamborilero, porque supuestamente, el acta lo dice, Créqui, tamborilero del regimiento de París número 9. Pues se inventa de que Créqui conoce a un soldado español, un tal Daniel, si no recuerdo, de hecho estoy haciendo memoria, el tal Daniel le roba el tambor, y nada, y él le da muchísima pena y demás. El tal Daniel, cuando entran las tropas francesas en febrero de 1810, huye de Sanlúcar, emigra a Cádiz, bueno, y Créqui, Barbadillo para eso era un artista, se inventa de que Créqui pasa aquí durante la guerra, hacia la ocupación, 1810-1812, pero que Créqui, cuando los soldados franceses se van, él, como está muy a gusto en Sanlúcar, se queda a vivir en Sanlúcar, monta un taller, creo que era de herrería, en la calle Azacane, Barbadillo esto lo inventa un día, y se casa con una sanluqueña. Y entonces, sigue destripando la primera parte del libro. Entonces, cuando el tal Daniel vuelve a aparecer de su exilio de Cádiz, fíjate, compungido por lo que había hecho, le devuelve el tambor a Créqui. Y ese, pues claro, alguno me dirá, ¿y qué tiene que ver con lo del revolucionario? Pues muy sencillo, Barbadillo lo utiliza como el padre, después del personaje, que le sirve como excusa para narrar después los sucesos de la cantonal. La cantón de Sanlúcar de Barrameda, ese Exactamente. movimiento Entonces, te digo, anarquista. y después, gracias a ti, tú lo sabes, descubrimos que Barbadillo le gustó tanto el personaje de Créqui, fíjate, una persona real que lo convierte en novela, que en los años 40, y eso lo sabes tú mejor que yo, sacó un brandy que era brandy Créqui. El coñac Créqui, famoso de coñac Antonio Créqui, Barbadillo. que nuestro amigo don José Carlos García Rodríguez también lo conocía y me dice que él recuerda ese coñac. Y en la calle Luis de Guila, tú sabes que hay un azulejo allí con coñac Créqui, o sea que Barbadillo, el personaje de Créqui, sintió... La verdad que ha sido un trabajo de investigación muy simpático porque has ido descubriendo, y parece que había pistas, ¿no?, en la ciudad de Sanlúcar que iban con la calle Luis Aguilar, ese magnífico azulejo. Estuve en tu casa y vimos la etiqueta. Las etiquetas originales de coñac Créqui, ese acta capitular, el libro en sí. Y hay más cosas, Rafa, documentos que no se han sacado nunca. Yo los tengo publicados ya, pero en su momento, en otros trabajos de investigación que se han publicado, no han salido. Me encontré en el municipal un documento interesantísimo, que es una lista de 97 presos franceses, que la tengo publicada en internet, el documento y demás, y la lista entera transcrita, de soldados franceses que fueron trasladados supuestamente desde Sanlúcar, supuestamente eran enviados a Francia. Yo
me atrevo a decir que la mayoría terminaron en los pontones de Cádiz. Yo te lo iba a decir, además hay un trabajo de una Lourdes Márquez. Exactamente, hay un trabajo sobre esos pontones de Cádiz, yo lo he leído y es muy bueno. Y por cierto, Crequi no estaba en esa lista. Crequi no aparece en esa lista. Hombre, Crequi se quedó a vivir aquí en Sanlúcar y se casó con una sanluqueña. Y si no, ojo, sí es verdad, y esto lo hablaba yo con un investigador alemán que viene mucho a Sanlúcar, el señor Hans-Dieter Senke, muy agradable, y coincidió con el archivo, de que los presos tuvieron aquí, la mayoría de los presos son franceses durante, digamos, 1808, hasta que llegan, hasta que llegan los franceses a Sanlúcar, tuvieron un trato bastante inhumano. La mayoría, según me comentaba este investigador, la mayoría terminaron o locos o ingresados en hospitales o en manicomios, o muchos se suicidaron de la dureza que era el cautiverio. Sí, es cierto, precisamente Lourdes habla de ese suicidio, ¿no? Que es cuando estaban encerrados en un barco en la bahía de Cádiz, en un galeón enorme que no tiene velamen, que no tiene nada, simplemente es una cárcel en medio de la mar, al final terminan volviéndose locos y terminan saltando al mar, ¿no? Y de hecho, Crequi, en el acta, y ahora que lo estoy recordando, se hace una mención al lamentable estado, si no recuerdo mal, en el lamentable estado en que se encuentra, así que posiblemente hubiera quedado tocado mentalmente de la dureza del cautiverio. Es simpático porque Sanlúcar, evidentemente en este siglo XXI es algo que has comentado, algo que yo ya he comentado bastantes veces en Café de Levante, es muy rica, ¿verdad? Es rica en sacar trabajos de investigación, trabajos históricos, pero todavía, si nos vamos al siglo XIX, incluso al siglo XX, que todavía hay joyas publicadas, libros publicados que han quedado olvidados totalmente, sí, ¿verdad? Hace poco te enseñé también otro libro raro de Ramón Elises, otra joya de esos románticos del XIX y que no ha salido nunca a la luz, Crequi el tamborilero que se había perdido quizás Pero no solo eso, Rafa, yo ya no nos remontamos ya a bibliografía ya del siglo XIX y demás. Hoy en día se hacen trabajos en las universidades magníficos que se quedan en magníficas tesis doctorales que a lo mejor no son publicadas. Yo desde aquí me gustaría mandar un recordar a mi compañera, desgraciadamente fallecida, doña Rocío Garrido Neva, que ha hecho una magnífica tesis doctoral, tuvo el valor de hacerla cuando ya la enfermedad la estaba atacando, y ojalá que esa tesis dedicada a la platería y las joyas del orfebrería en Sanlúcar, ojalá que algún día se vea publicada. Y estaba en un trabajo que se presentó, salió la tesis el año pasado. Y ayer mismo me mandaron un correo sobre una tesis muy interesante que se ha hecho, leída en la Universidad de Cádiz, se me ha ido el nombre, Lucía Gómez Fernández, sobre la música en la corte de los Mirnacidonia del siglo XVI al siglo XVII. Un trabajo me parece magnífico. Y yo con esa investigadora coincidí en una jornada organizada por don Fernando Cruz y de una conferencia magnífica. O sea, son muchos trabajos, no solo hay que remitirse a la bibliografía clásica, sino que hoy en día también se leen muchos trabajos que ojalá que algún día vengan a la luz, o por lo menos digo la tesis completa. Es evidente que teniendo los archivos que tenemos, ¿verdad? Y teniendo el patrimonio que tenemos archivístico, es lógico que salgan esos trabajos, pero sí, resulta muy emocionante y emotivo cuando se encuentran esos pequeños retazos de historia ya publicados, quizás por la prensa histórica, o en este caso por autores, no en sí, y que se habían perdido totalmente, ¿no? Sí. Aquí sobre la mesa tenemos el de Silueta Sanluqueña, que lo estuvimos hablando, que es un trabajo que verdaderamente es un trabajo poco conocido, el del señor Domenech, el del trabajo sobre apuntes sobre la historia de Sanlúcar, y algunos más que todavía... Domenech es muy interesante, Rafa, sobre todo porque él retoma mucho también, posiblemente aquí todo el mundo ojeó tanto a Guillama, bueno, sobre todo Velázquez Castelo, Eraso Arteaga también lo ojearon, segurísimo, vamos. Y sobre todo, Domenech es muy interesante porque, a diferencia de lo que hizo Barbadillo, desde mi punto de vista, el defecto que tiene es que de su época habla muy poco, o lo hace muy parcialmente. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, Domenech, por ejemplo, nos da una descripción de los sucesos de la cantonal muy interesante, obviamente desde una óptica conservadora, pone a parir a los revolucionarios. Y, por ejemplo, Barbadillo, el tema de la guerra civil, lo toca muy de pasada y de manera muy partidista. Para Barbadillo no existió un fusilamiento y no existió represión, pero claro. Él barre para casa. Sí, pero eso a la hora de ser históricamente correcto no es saludable. No, claro que no es evidentemente saludable. No lo es. Pero tiene el mérito de haber rescatado evidentemente, los porque yo, por ejemplo, XVIII, a mí uno de los trabajos que más me gusta de Manuel Barbadillo es El vino de la alegría. Me parece una auténtica joya de nuestro patrimonio bodeguero e industrial del XIX.
y es un libro, vamos, que es un trabajo magnífico para el que queramos conocer de cerca todo ese trabajo de la vitivinicultura, claro, que gracias a él se rescata y se publica en el año 41, si no recuerdo, en el 42. Yo, cuando refería a la obra historiográfica, me hacía a Pedro Barbadillo, pero es verdad, hombre, Manuel Barbadillo tiene esos diarios que se publicaron de Exsidio, si no recuerdo mal, que son muy interesantes también, además, es un documento de primerísima mano los episodios andaluces. Exactamente, episodios andaluces, por ejemplo. Crequi es el segundo de los episodios andaluces y el primero es un libro todavía más raro, que es Los soldados de Soul, que por eso, yo me imagino, que por eso Barbadillo encontró a Crequi. Claro, siguió ese hilo conductor histórico. Me acuerdo perfectamente, Rafa, cuando yo encontré ese acta me llamó mucho la atención de que estaba subrayada, algo que nunca se debe hacer, estaba subrayada con un lápiz azul. Y yo digo, ¿y esto de qué? Y yo después imaginé, digo, alguien ha notado este acta como que le llamó la atención. Claro. Supongo, y de ahí supongo que sacaría la historia para Crequi, que me parece fascinante. Y, Chema, actualmente estás trabajando también para el tema del órgano de la parroquia de Lao. Ya sí. Nosotros hemos tocado aquí en Café de Levante el tema de tu trabajo organístico. También estuvo con nosotros Paco Román, que dio una clase magistral sobre la historia de los órganos y de la restauración, que nos fascinó a todos, sinceramente. A mí el primero, nos quedamos todos aquí embobados. Tú sigues con ese trabajo, sí. Cuéntanos un poquito. Brevemente, porque como no estaba publicado tampoco puedo esbozar muchos datos, pero básicamente a raíz de que don Francisco Román altruistamente acometiera la labor de volver de reparar el órgano de la parroquia de Lao, que es una auténtica joya del patrimonio sanluqueño, a raíz de ahí empecé a buscar datos documentales sobre el órgano, y eso me ha llevado a los archivos, por ejemplo, los archivos diocesanos, que hay muchísimos, bien, a encontrar pues, mucha documentación sobre, no digo el órgano, Rafa, los órganos que hubo en la parroquia, y sobre todo lo interesante de este trabajo, y espero cuando se haga publicado, no sé, no preguntes cuándo, porque uno lo escribe y ya saldrá. Lo interesante es cómo fue el proyecto, la ubicación actual, porque el órgano no estaba allí, el órgano estaba en la parte de abajo, y ese gran instrumento que tenemos hoy en día, todas las iniciativas que hubo y los proyectos, los diferentes, ojo, los mejores organeros de Andalucía, del siglo XVIII, ni más ni menos, sobre todo relacionados con la Catedral de Sevilla y de otras zonas de Andalucía, presentaron proyectos, y eso, y además algunos totalmente, es documentación prácticamente inédita. Entonces, yo espero que sea un trabajo, y sobre todo que ya que don Francisco Román está ya ahora reparando el instrumento y dándole un valor, pues que sea el aporte documental que cumpla esa función. El primer congreso de la circunnavegación en el Castillo de Santiago, estuvimos hace algunas semanas hablando con Manolo Parodi precisamente de eso, también tu actuación. Fue una cosa simpática, ¿verdad? Muy bonito. Y sobre todo, y ratifico lo que dijo don Manuel Parodi, cuando hay voluntad se hacen las cosas, y es una realidad. Y yo estoy bastante satisfecho, ¿verdad? Que siempre se pueden mejorar las cosas de otra manera, muy bien, pero en general yo creo que ha sido una oportunidad, y poner a Sanlúcar, digamos, en la palestra y decir, mira, hemos hecho un congreso sobre, y más, hubo gente muy buena, o sea, los ponentes que vinieron y demás, pues, y tú y yo, obviamente, participamos modestamente, y creo que contribuimos a dar a conocer el pequeño retazo de la historia. Y bueno, siguiendo hablando de esos pequeños retazos de historia, ha salido algo publicado ahora en Sanlúcar Contemporánea y en las redes sociales, muy interesante, de esas pinceladas que tú nos estás acostumbrado a sacar, la Virgen de la Caridad, Sanlúcar de Barrameda, la gripe de bueno, háblanos un poquito cómo llegas a ese artículo, y para los que no lo han leído, danos unas pinceladas. Pues mira, lo pueden ojear en Sanlúcar Contemporánea, creo que está publicado en noviembre, porque muchas veces no tengo tiempo para sacar tantas cosas, el trabajo y demás, y la familia te lo impide. Y realmente fue a partir de un recuerdo familiar, de una historia que me contaba una tía abuela mía, sobre una hermana que fallece de gripe y demás. Empiezo, tú sabes, lo que hago siempre, indagar en las hemerotecas y empiezo a encontrar información, y a partir de ahí me encuentro datos muy interesantes, y que, ojo, debió ser una época muy cruda, porque las cifras de muertos en Sanlúcar oscilan entre el millar de personas, o sea que es una cosa bastante grave. Y un detalle me llamó mucho la atención, eso ocurre entre noviembre y enero de 1918,
que la población desesperada, porque no encuentra remedio, o sea, esto incluso el propio ministro de la guerra, manda a Sanlúcar hospitales de campaña para la cantidad de enfermos que encuentra en la ciudad. La gente está desesperada y obviamente siempre lo que es la devoción popular, el fervor, lo único que se les ocurre es sacar, o sea, una procesión extraordinaria de la Virgen de la Caridad. Curiosamente, eso tiene lugar un 7 de enero, 5 o 7 de enero. Y automáticamente, supuestamente los diarios, que obviamente eran en general muy católicos, dicen que la epidemia ha remitido, pero ojo, dan un dato muy curioso, dicen la epidemia ha remitido, pero aumenta el número de muertos. Yo me quedé un poco así, de bueno, está claro que la fue muy montaña, pero realmente, y nada, es simplemente rescatar un hecho que debía ser muy crudo y que merecería, obviamente yo soy consciente de ello, merecería una revisión mayor. Cuando algún día le meto un poquito de mano. Pero es que se ha perdido en Sanlúcar mucha de la prensa histórica que teníamos, ¿verdad? No tenemos prácticamente prensa histórica. Hay algo, pero bueno, para el volumen de periódicos que había en esa época, como el Sanlúcar, como el Cristal, como el Contribuyente, el Profeta, etcétera, 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 tenemos y sobre todo, Rafa, un vacío ahí de noticias. Siguiendo la cronología, perdona que te interrumpa, es importante, ¿verdad? Sí, y tú conoces la prensa muchísimo mejor que yo, pero es verdad de que hoy en día con los medios digitales y demás te facilita mucho el trabajo. Yo me acuerdo hablaba con Jesús Vegaso, nuestro amigo común. Bueno, le mandan un saludo a don Jesús, amigo Jesús. Y él me decía, Quillo, ¿a qué ves cómo ha cambiado esto del tema de la investigación? Que a lo mejor para encontrar un periódico o algo que hablara me tenía que ir al archivo de no sé qué y pasarme 2 días. Y hoy en día es mucho más fácil y cómodo. Entonces, pues a partir de ahí. Y es verdad que en este, pequeño trabajo sobre la epidemia de gripe española en Sanlúcar, me encontré fotografías muy interesantes sobre esa procesión extraordinaria que hubo, creo que fue en septiembre de 1918. O sea que en la prensa histórica te encuentras maravillas y tú lo sabes mejor que yo. Eso es, y son pequeños retazos de historia que cuando tengo tiempo saco. Claro. De otra cosa. Bueno, amigo Chema, ¿cómo se presenta final de año, con tus quehaceres, con tus trabajos? Pues nada, Rafa, trabajando mucho, ahora sabes que soy profesor, por el tema de las evaluaciones y demás, y la familia, y típico, yo ya no me estreso mucho, los trabajos van saliendo. Van saliendo, hay muchas horas de oficio. Muchas horas de oficio, los van saliendo y lo principal es la familia. Bueno, hay un tema antes de irnos que me gustaría también que tratásemos algo de rabiosa actualidad, como ha sido la entrega, ¿no?, del archivo de Velázquez Gastelu a Sanlúcar, en este caso al Ayuntamiento de Sanlúcar. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha parecido una noticia muy interesante y recuperar porque ya estaba recuperado, pero es otro valor más añadido, ¿verdad? Sí, hay que darle la enhorabuena a todas las personas que han hecho posible eso, desde el Ayuntamiento hasta la propia ASEA, el archivo municipal, o sea, que me parece algo estupendo porque eso es un patrimonio importantísimo para la ciudad. Yo no sé lo que hay, o sea, no he visto los fondos documentales que se han donado, pero tienen que ser estupendos. Además, yo sé, porque tengo publicado un trabajo sobre textos inéditos de Velázquez Gastelu, que de Velázquez Gastelu hay muchos. O sea, a lo mejor no el grueso de la obra, que ya está publicado, pero sí que él sacó muchos textos y yo supongo que habrá documentación muy interesante. Entonces, de aquí mi más sincera enhorabuena por esta recuperación de un patrimonio muy importante. Amigo José María, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí y que podamos seguir charlando de cultura, de literatura, de investigación. Bueno, creo que nos queda todavía muchas cositas que tratar. Amigos de Café de Levante, nosotros nos volvemos a ver para la semana siguiente con nuevos invitados, nuevos amigos y sobre todo nuevos temas, en este caso de investigación de Sanlúcar, pero tocamos la música, la poesía, las artes y todo lo que yo siempre digo, todo esto que nos llena a todos el alma de vida. Nosotros nos volvemos a ver para la semana siguiente, les dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez de Lobato. Buenas noches y que sean muy, muy felices. Mi nombre, Pedro de Contreras y Alvis. Y sepan vuestras mercedes que esta historia que ahora les cuento
no es más que el resultado de un oído atento, escuchante e interesado. Porque ahora, aquí donde me hallo, en esta taberna de la Galera, al mismo pie de la barranca hacia la playa, en esta tierra, no ha mucho tiempo entre las correntías y el arroyo de los Barreros, habíanse visto todas las noches reuniones de gente dispar, algunas desencajadas y buscadoras, otras elegantes y bien traídas, y las más vulgares gentes, pajecillos y hombres vivientes en uno más allá. Era entonces de los primeros días del mes de septiembre de 1644, y yo me sentaba en esa entrada entablada, la de parra acogedora, con mi vaso de vino viejo, bien dispuesto y presto, amén de la parra provisora que mis buenos maravedíes me costaba. Dicen que del mucho escuchar aparecen las historias, y que del mucho meditar sobre lo oído salen conclusiones ciertas y verdaderas. Así que quizá, después de estas mis historias que les traslado de seguida, ustedes verán qué aconteció en este ducado de Sanlúcar y después realengo, quiénes por aquí pasaron, y qué intereses les movían, y por qué, a mi buen entender, esta buena tierra de Sanlúcar merece letras y letras, charlas y charlas, y libros sobre libros. Así que aquí, y como que aquí me encuentro hoy, comenzaré a contar a vuestras mercedes historia sobre historia. Aquí, un 6 de septiembre de 1664, frente a esta corriente del arroyo de los Barreros, el cual veo pasar alegremente hacia los arenales debajo de guía. Dicen, me han contado, que este arroyo cogía su nombre de esta viña cercana, algo enjuta y dolorida por los calores, y que llámase de los Barreros. Pues unos de aquellos días habíanse entrado en la taberna dos personajes muy ensimismados. El uno díjose llamar Francisco Gómez de Quevedo y el otro Francisco de Rojas Zorrilla. Yo seguí allí entre mis bien traídas viandas buscando oír lo mejor y satisfecho ya de la jornada. Tabernero, mirad aquí, que traigo sed como de llevar un haz de leña a cuestas. Por un libelo que él llevaba, advertí su nombre. Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos. La campanilla de la puerta había sonado justamente a sus espaldas y don Francisco tocaba ligeramente
aquella corpulenta espalda, la del muchacho con las manos cruzadas en la nuca. El mozo se volvió amenazante y don Francisco resolvió como solía, ametrallando con una ráfaga de improperios a todos aquellos soplagaitas que se hacinaban juntos, pegados al mostrador de madera renqueante. Decidme, tabernero, ¿tenéis aposento? Diréis que a buenas horas, pero ahora llego de sortear impresiones de rastros e imaginación con este buen amigo. Contad vos, señor de Rojas. La campanilla de la entrada volvía a sonar otra vez, con tenacidad exasperante, aunque esta vez fruto de aquel niño tembloroso que se encogía ahora de hombros, como en un sí resignado y obediente. Amigo Gómez de Quevedo, trastornado me he viniendo como vengo de tratar a los alajarifes de albañilería que allí, en la barranca y al lado del viejo muro de aquesta ciudad de Sanlúcar, donde la plaza de la Iglesia de la Caridad junto a la plaza de la Carnicería, me hablan de plebe descomulgada pidiendo pan de puerta en puerta, al que valga más barato, y me cuentan de jurados párrocos y de párrocos jurados, los ministros siervos y los siervos ministros, las varas varadas, los alguaciles invisibles. Amigo Quevedo, sepa vuestra merced que lo escuchado bien merece buen azote de la sangre de Dios, más vino. Don Francisco dio un brinco cuando aquellos sus labios viajeros, rugosos y agrietados, dieron con las primeras humedades del vaso, y mientras pensaba como siempre, le sorprendía aquel primer sorbo de vino viejo de Sanlúcar. Cuente, vuestra merced, zorrilla. Pues eso, maestro Quevedo, que los corchetes hembras, las drogas con precio, los precios sin él, las carnicerías, ¿qué es eso? El miedo en las fruteras y las posturas en el juzgado, la ciudad sola y la ciudad llena, las garnachas apeadas y los dueños montando, el auditor viejo desmintiendo su edad, el nuevo acreditando la suya, los molinos en la mancha, el asistente mártir, los achaques en la cabeza, y se le fue a los pies las relaciones, si los ciegos, los canónigos, sin trigo, el de todos, oidores sin audiencia, audiencia para caballos, montados y amontonados, soldados quebrados, mosquetes sin cuerda mohosa, artillería donde no sirve, pocos capaces, muchos capataces, raros los petos, muchos los espaldares, armas en la alhóndiga, trigo en Sevilla, pan en los huecos manifiestos, vino poco, botas sobradas, presos sueltos, escribanos sin pluma y los oficios sin pleitos. Eran noticias, eran leyendas, lugares perdidos en esta selva de intereses propios y ajenos de la fortaleza de Sanlúcar. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.